Buenos días. Muchas gracias, amigas y amigos, por haber venido a celebrar el domingo aquí, a pasar una mañana estupenda en la que vamos a intentar no darnos la chapa, pasárnoslo bien y celebrar la Primera República. Bueno, ante todo, dar muchísimas gracias al ACEBO, al Club de Opinión ACEBO, que ha tenido a bien presentar este acto junto con el Ateneo Republicano de Zaragoza y nos ha compartido estas magníficas instalaciones. Entonces les estamos muy agradecidos y esperamos que esto sea el principio de una bonita amistad. Bueno, dicho esto, yo creo que al Ateneo más o menos ya los que estamos aquí nos conocemos todos, ¿no? Somos una entidad, sobre todo una asociación que nos definimos como cultural en el aspecto de que nuestros intereses son difundir los valores republicanos y reinterpretar los clásicos valores de libertad, igualdad y fraternidad hacia lo que hoy en día tiene que ser una república moderna. Una república que será igualitaria, que tendrá que ser feminista, que tendrá que ser ecologista, que tendrá que ser social, que tendrá que atender a muchísimas necesidades sociales que por el devenir de los tiempos pues no se han podido completar ni se plasmaron en la Primera República, ni en la Segunda. Nos consideramos herederos, pero lo que más queremos es avanzar hacia adelante. Y desde luego no avanzar solos, queremos avanzar junto con el resto de otras asociaciones amigas, junto con el resto de la gente que es la que, cuando entienda lo que nos ganamos con una república, empezará a pensar en otra cosa y empezará a pedir un cambio de situación. De todo esto, para comenzar el acto, os diré que Miguel Ángel Oriente nos pondrá luego unos contextos sobre como el tiempo, sobre todo literario en sexenio republicano, que luego Herminio nos contará todas las claves sociales y políticas que tenga bien. Y yo simplemente avisaros que, como ya sabéis, que estos chicos del Ateneo laico y son tan generosos, pues normalmente hacen un picoteo, un vermú para la concurrencia. El Ateneo ha contribuido con unas botellas de cava para que podamos brindar. Antes de pasar a esto, nos cantará Jesús Escartín una canción con el himno de Riego, pero adaptada a su letra al siglo, si hace falta, 22 o 23. Bueno, entonces simplemente os quería hacer un par de anuncios antes de pasar a que hable mi compañero. Un anuncio que os quería hacer es que por proximidad, mañana lunes a las 8 de la tarde, sabéis que hay una manifestación concentrada por los 6 de Zaragoza. Que se oiga bien alto en nuestra ciudad, que estamos en contra del fascismo y de las sentencias fascistas hacia jóvenes que solamente protestan por lo que tenía que ser ya ilegal y en cambio se les define como ilegales a ellos. También avisaros que el día 15 va a ser oficial que se derogará la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Entonces tenemos planteada y se va a hacer una concentración a las puertas de la Aljafería que la promueve PAMA, que es la Plataforma de Asociación Memorialista de Aragón, o Plataforma de Acción, mejor dicho, Memorialista de Aragón, en la cual hay englobadas unas 18 asociaciones de toda la región. Pero bueno, entonces hacemos un llamamiento a que nos apoyéis con vuestra presencia. Ya sabemos que la hora es muy mala, a las 11 recibiréis información más detallada. Sabéis que la hora es muy mala, pero todos los que podáis, por favor, hacer un poco de fuerza con esto. Yo he traído el manifiesto, no lo voy a leer porque la verdad es un poco largo, pero en él se resumen las razones por las cuales creemos que esta ley no debería ser derogada, sino que debería de haber sido ya más apoyada y haber sido dotada con fondos suficientes anteriormente para que a lo mejor no estuviéramos ahora en mantillas como estamos o retrocediendo. Bueno, pues eso he dicho, he traído el manifiesto, lo voy a dejar por aquí para quien quiera leérselo un poco más extensamente y también voy a recabar firmas. Como las firmas hay que hacerlas por vía correo, pero sin embargo yo he traído aquí unos papeles y el que firme por su asociación y firme como su persona, nosotros lo añadiremos a la lista. Bueno, el día 21 también ya aprovecho para invitaros a un acto que hará el Ateneo y este será sobre
los conflictos, no sobre los conflictos armados, sino sobre el origen de los conflictos armados, que se titulará De la guerra a la paz y será en el Centro Cívico Delicias. Esto lo trae el Centre de Estudios por la Paz de Barcelona. Bueno, una cosa en la que ahora el Ateneo, enlazando con esto que os he comentado, de que aspiramos a que haya en España república, no voy a llamar si tercera o sucesora de la segunda, que eso ya cada uno como más le guste. Estamos ahora mismo metidos en una movilización que ha surgido a partir, y aquí os lo voy a leer porque no me quiero dejar nada, de los colaboradores que están en ello, y queremos hacer una movilización el 16 de junio para que se vaya a Madrid a manifestar el desacuerdo que tenemos con el Borbonazo. El próximo día 19 de junio se cumplirán 30 años de la proclamación de Felipe VI como rey tras la abdicación de su padre. Este verano, en la celebración del segundo encuentro estatal por la República, se acordó apoyar la propuesta de una gran movilización para el 16 de junio del 2024 en Madrid. Dicha propuesta fue promovida inicialmente por los ateneos de Vallecas, Rivas y Carabanchel. La Marcha Republicana 16J es una iniciativa popular por la República que pretende abrir el debate público sobre la necesidad de la democratización del Estado y la superación de la monarquía. Se ha creado un grupo motor estatal que tiene como tarea dinamizar la iniciativa y facilitar la participación. Asimismo, se está construyendo grupos motores de trabajo en cada comunidad. En Aragón, la RZ, o sea, el Ateneo, está intentando formar el mismo. Además de impugnar la corona, esta iniciativa pretende contribuir a pensar las repúblicas del siglo XXI, basada en el conocimiento y en la ampliación de los derechos de las mayorías sociales mediante la democratización de la sociedad, la economía y el Estado. La marcha nace con el objetivo de movilizar al máximo número de personas posible, dando prioridad a incorporar a jóvenes en la gran movilización del próximo día 16 de junio. Apostamos por un republicanismo popular que tiene por objetivo la superación del modelo neoliberal por medio de la democratización del Estado, que incorpore junto a la garantía de los derechos civiles, políticos y económicos la nueva ola de derechos, que no es que ha sido nueva, pero ahora se reconoce que son derechos feministas, ambientales y el derecho, sobre todo hoy en día, a la paz. Convocaremos en breve a una reunión con el fin de constituir el Grupo Motor Aragonés y poder realizar la presentación de la marcha a toda la sociedad. En la octavilla que se os ha dejado por los asientos hay un QR para firmarlo. Si veis que el QR nos va, intentarlo con otro teléfono que al final funciona. Bueno, muchas gracias y yo ya voy a pasar a Miguel Ángel. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, en los últimos días he tenido cierta preocupación al pensar en el contenido de esta... Sí. Decía que en los últimos días he tenido cierta preocupación al pensar en el contenido de esta intervención. La verdad es que he repasado, he leído textos de todo el periodo del sexenio y de todo el siglo XIX y, por no hacer una intervención excesivamente esquemática, he pensado completamente hacer otra cosa, y es hablaros de sobre todo dos o tres preocupaciones, según lo que me dé el tiempo, en relación con la Primera República. Seguro, como estoy, de que la gente que me acompaña en la mesa sabe mucho más de la historia y sabe mucho más de la evolución de los sentimientos y emociones republicanas desde hace 150 años. Entonces voy empezando a hablar de escritores. Voy a hablar de dos escritores que creo solo son comparables con los autores españoles del siglo de oro, comparables con Cervantes, con Lope de Vega, con Góngora, etc. Si acaso comparables también con Rubén Darío, que fue su profesor y uno de los genios de la literatura en castellano. Los autores a los que me refiero los sabréis
los habréis algunos intuido, son don Benito Pérez de Galdós y don Ramón de Valle-Inclán. La novela rusa, inglesa, francesa del siglo XIX, la novela, es excepcional. Y yo he leído todo lo que he podido, según con la modestia del tiempo que he tenido, pero estoy convencido que hoy los jóvenes deberían hacer un repaso por todos estos autores, por Dostoyevsky, por Tolstói, por Chekhov, por Dickens, etc. Todavía recuerdo en mi niñez cuando leí El rojo al negro de Stendhal y leí otra novela que es Historia de dos ciudades de Dickens. Me impactaron enormemente. Hago este preámbulo para decir que el buen recuerdo y el afecto que tengo por todos estos escritores del XIX se queda corto con la lectura minuciosa de Benito Pérez de Galdós y de Ramón de Valle-Inclán. Estos autores dedicaron gran parte de su obra a la narración novelada de la historia de España. Galdós con sus episodios nacionales, desde Trafalgar hasta la restauración borbónica de Alfonso XIII, y Valle-Inclán, que procedía de la pequeña nobleza carlista gallega y era buen conocedor de la causa legitimista, se dedicará al carlismo y a la descripción esperpéntica de la corte de Isabel II, en esos dos libros fantásticos que es La corte de los milagros y Viva mi dueño. Allí aparecen los personajes más increíbles de la historia de la corte y de la historia de España, ¿no? Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, Antonio María Claret, que es un obispo que el gobierno trae desde Santiago de Cuba como confesor de la reina, a ver si consigue rebajarle los efluvios amorosos que los lleva locos a toda la peña madrileña. Bien, yo creo que este hombre, Ramón de Valle-Inclán, llega a tratar también perfectamente todos los espadones, O'Donnell, Narváez y Serrano, y también trata al pueblo Arana, que es un personaje en el que refleja el hueco de alcoba que tuvo siempre Isabel II con 15 amantes completamente acreditados. Galdós relata magistralmente todo el periodo del sexenio con sus episodios. Con Prim, la de los tristes destinos, España sin rey, España trágica, etc. En realidad, el último episodio de Galdós es Cánovas y la restauración, pero los 7 anteriores tratan del sexenio, con lo cual uno tiene la idea de la importancia que le daba este hombre al periodo, al sexenio revolucionario. Y ahora entro a hacer una de las reflexiones. Yo no sé cómo explicarse en forma y contenido el golpe de Tejero de 1978 sin estudiar a fondo el golpe de Pavía, que no se ha estudiado. El golpe del general Pavía no se ha estudiado bien, porque en uno hubo un teniente coronel de la Guardia Civil y en el otro un coronel de la Guardia Civil, en los pasillos, en la operación. Y uno puede leer perfectamente en Galdós el carácter de los diputados, y uno se explica cómo diputados del 78 están buscando a un excura, diputado del PSOE, que como sabéis los curas no pierden su capacidad sacramental hasta la muerte, intentando que los confesara. Da la característica de algunos diputados. Es curioso ver que antes de la Primera República, antes del sexenio, antes del comienzo del sexenio,
se fusila a 64 sargentos por la noche de San Gil, una rebelión que en realidad dice Prim, pero cogen y les hacen y fusilan en la Puerta de Atocha 64 sargentos a los que se les lleva allí a esa zona, en medio de todo, por el medio de todo Madrid, y la gente en Madrid se aterra. Las jóvenes se llegan a hacer medallitas con los nombres de los sargentos. ¿Qué es lo que pasa en la Primera República? Cuando antes de la Primera República, en Jaca, hay una sublevación y Galán y García Hernández pues son unos héroes para la población española y las jóvenes también los consideran unos héroes, etc. En definitiva, podríamos estar nombrando anécdotas continuas sobre hechos políticos del siglo XIX que encuentran su correlato en hechos del siglo XX. En realidad hay una gran semejanza de comportamientos sociales desde el rey al último ciudadano. Son correlatos que Galdós y Valle-Inclán consiguen acercar y permiten exclamar: si quieres conocer el siglo XX, tienes que conocer el siglo XIX. Que parece una acto muy sencilla, pero que yo no creo que sea repetible cuando se vaya a hablar del siglo XXI. Es decir, creo que el sistema va a cambiar tanto, las contradicciones del sistema y el capitalismo van a cambiar tanto, que será difícil enormemente de repetir lo que nos pasa entre el 19 y el 20, repetirlo entre el 20 y el 21. ¿Sigo? Pues... bueno. En segundo lugar, otro tema que me gustaría tocar. Desde hace muchos años me he preguntado ¿por qué no desaparece la monarquía con la Primera República? Esa es una pregunta que los historiadores no debían de responder, debían de explicar bien, ¿no? La forma monárquica del Estado tiene un periodo de agotamiento tremendo. 70 años antes de la Primera República, ¿qué está ocurriendo en el país? En el país que se está agotando la monarquía. Fernando VII está lleno de errores, de traiciones, de renuncios. Es un monarca psicológicamente anclado en el viejo régimen. Esto se dice de esta forma y no parece muy grave. El viejo régimen y el sistema y la sociología del viejo régimen es terrible, es terrible. Pues él está en el viejo régimen. Y no solamente le apoyan los monarcas europeos con los 100.000 hijos de San Luis, él es un verdadero represor de todo lo que se mueve. Incluso allí, en ese periodo, es cuando aparecen los mejores generales liberales, constitucionalistas, que utilizando el método clásico español del pronunciamiento, dan un ejemplo al país, y yo lamento que no estén más considerados también en la historia de España. Es Porlier, es el general Riego, y es también el general Torrijos. Todos ellos además han sido héroes de la Guerra de la Independencia. La monarquía, pues ahí Fernando VII está francamente combatido por parte del ejército, por parte de los sectores constitucionalistas o democráticos del ejército. La regencia de María Cristina, inmediatamente después, se enfrenta a la primera guerra carlista y es conocida por tratar el presupuesto del Estado como si fuera cosa propia, participando en todo tipo de negocios sucios y de estafas. Ella es su marido. Bien, deja
como reina a Isabel de Borbón con 13 años. Una mujer absolutamente inculta, que no ha sido educada. Se hace una barbaridad con esta chica desde el punto de vista de su educación y llega en muchos aspectos casi analfabeta. Bien, en aquellos momentos es verdad que aguantan el Estado algunos buenos políticos en torno al general Espartero. En España tenemos alguna, y en Aragón tenemos alguna. ¿Habéis oído hablar del Parque Güell? Pues este Güell fue ministro de Economía de Espartero, fue el que abrió la Plaza de San Miguel. Por eso en la Plaza de San Miguel han hecho ese dibujo. Bien, yo creo que el reinado de Isabel II es progresivamente más vacilante entre un dulcificado liberalismo y la causa ultra que representan no solamente el patrocinio, o sea, la monja de las llagas y Antonio María Claret. Hay mucha gente que está en esa alternativa ultramontana. Y una vez desaparecidos O'Donnell y Narváez, ella solita, su corte, es capaz de unir a todo el mundo contra los Borbones. El programa de los unionistas, que es la derecha, los demócratas y los federales solamente es uno. El programa es destronar y hacer marchar de aquí a Isabel II. Consigue la unanimidad, lo cual se consigue con la famosa gloriosa, en la que Prim, que está detrás de, que es el general conspirador, consigue que triunfe en Cádiz con Topete y con Almirante Topete y con Serrano, que aparece también en todas las salsas de Serrano. Bueno, después, España es una monarquía teóricamente constitucional y Alfonso Prim intenta buscar un rey. Y es el que al final se plantea, es Amadeo. Eso no era muy sencillo, se han hablado muchas cosas. No era muy sencillo porque aquí había que buscar un rey que no estuviera enfrentado, que los franceses, Napoleón III por lo tanto, estuviera de acuerdo con él y al mismo tiempo Bismarck también estuviera de acuerdo con él, por una razón muy sencilla, por una razón tan sencilla como que la guerra franco-prusiana estaba en todo su apogeo y no podían favorecer un desequilibrio entre las fuerzas de la guerra. Bien, este hombre, como sabéis, muere en un atentado que no está muy aclarado todavía, según mi opinión, y los Saboyas se recogen bien, porque son una dinastía de prestigio después de la unificación de Italia, son enemigos de un papa nefasto, que es Pío IX, y eso está bien visto en Europa, y además está muy relacionado con todas las escuelas de masonería de Europa. Bueno, los 2 años justo antes del reinado de Amadeo I se explican por el cruce de varias conspiraciones continuas: la aristocracia isabelina, el Vaticano, la Tercera Guerra Carlista y el grupo financiero con delegación en Madrid de los esclavistas de Cuba y Puerto Rico. El Banco Hispanoamericano tiene una raíz más vieja de lo que suponemos. Ahí se fueron reuniendo los últimos capitales de las colonias españolas y de los capitalistas, pero ya venía de atrás, venía muy de atrás, y había unos fondos financieros vinculados al esclavismo. El esclavismo, hay que decirlo, perteneció a gente de toda España, gente de Vitoria, capitalistas de Vitoria, y paradójicamente, ¿verdad?, con la fama medieval, los catalanes, una serie de millonarios catalanes.
Bien, esa es la historia por la cual una vez que este hombre sale, y sale además con un congreso con lágrimas de cocodrilo, despidiéndolo con muchísimo afecto y muchísimo cariño, coge el camino del exilio hacia Portugal y Lisboa, y el mismo día o al día siguiente se proclama la República. La contradicción es, después de 70 años de agotamiento del sistema monárquico, después de esos años, resulta que no se acaba con ninguna fórmula monárquica porque se ensaya la rama borbónica, se ensaya, bueno, está allí presente la rama legitimista que monta 3 guerras para llegar al trono de Madrid, y se ensaya por último Amadeo de Saboya, una especie de rey constitucionalista. Todo eso ensayado, al final salen de la república. Bien, esa república dura 11 meses. Esa república, me callo yo. Le pasamos a Emilio y esto lo dejamos para el debate porque es muy interesante. De acuerdo, pues entonces, termino. Digo, esa es una contradicción que a mí me gustaría mucho que Herminio y todos vosotros, porque 11 meses, y a los 11 meses empezamos la vuelta, empezamos lo mismo. Cánovas y Sagasta, Felipe y Aznar, PSOE, PP, es decir, los sistemas de aquel momento, canovistas, vuelven a aparecer repetidamente en el siglo XX. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Me has puesto un contexto un poco complicado. A ver, yo no quiero dar una lección, no soy académico, por tanto, mi preocupación es la historia, que se entienda. Yo quisiera hacer algunas reflexiones porque, bueno, la historia es muy grande, muy poderosa, pero a menudo, cuando éramos pequeños, nos la hicieron aprender de memoria, y a veces, cuando nos situamos en la vida, lo único que tenemos son pequeños mitos, cosas por ahí, pero no tenemos una explicación razonada de por qué las cosas han llegado a ser como son. Entonces yo me había propuesto, de alguna manera, daros algunas reflexiones mías en torno a cuestiones que me parecen fundamentales para entender por qué se llegó a un momento histórico que se llamó Primera República. No sé si lo lograré, pero lo voy a intentar. Primero, primera advertencia y primera cuestión. Hablamos de la República casi siempre en términos políticos. Y así se suele definir la República, es la ausencia de monarquía, ¿no? Una cosa muy simple. A mí me parece que hay que, y desde hace un tiempo, se han empezado investigando otras cuestiones más importantes, como son la cuestión social. Siempre digo, y aunque lo he dicho antes a algunos y he comentado, igual no llego a explicar la Primera República, porque para mí todo empieza antes, siempre empieza antes. La historia es, como solemos decir, una sucesión de causas y efectos. No podemos entender los efectos sin las causas. De manera que una causa forma un efecto y ese efecto a su vez se convierte en causa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la historia no es algo que se pueda dividir tan fácilmente, se pueda cortar en un momento determinado, sino que tiene antecedentes anteriores. Para nosotros, república, la primera vez que tenemos una noción de república es con la República Francesa de 1793. Es la primera vez que llega aquí. Pero eso no significa nada más que en unas élites políticas, también literarias, esa noción cala y de alguna manera se empieza a desarrollar un cierto pensamiento, pero que tardará en desarrollarse bastante. Y siempre he dicho, o siempre he tratado de explicar, que para nosotros la Revolución Francesa, que es un corte, como todo el mundo sabe, un corte histórico tremendo,
Para nosotros la Revolución Francesa es nuestra guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque es el tránsito de un régimen antiguo, como ha dicho Miguel Ángel, un régimen, el viejo, el antiguo, el ancien régime, que definen los franceses, el paso de un régimen antiguo a un régimen nuevo. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues quiere decir en términos que se va a pasar de una noción feudal, de un estado feudal, a una noción de un estado en tránsito al capitalismo. Y esto es fundamental, porque lo que definen las relaciones sociales y las relaciones de producción en el mundo moderno son precisamente los cambios en la economía y los cambios en la propiedad. Entendiendo además que en el antiguo régimen nunca podemos hablar de propiedad. Esto es algo que cuesta mucho a veces a nuestros alumnos hacerles entender. Los antiguos no eran propietarios. El único propietario, de alguna manera que había, era el rey. Y la noción de patrimonio real hay que entenderla así para entender que el rey era dueño de todo. ¿Por qué? Por derecho de conquista en la Edad Media. Todo se había conquistado a los musulmanes, por tanto todo eso era del rey. Los nobles eran en principio empleados al que el rey les iba dando y concediendo tierras, pero que no eran su propiedad, la detentaban en función. Y esto pasa, a su vez, de esos señores a otros trabajadores. Es decir, el señor feudal nunca transfiere la propiedad al trabajador, al jornalero, en fin, al trabajador. Siempre le pasa la detentación, de manera que la propiedad sigue siendo pero hay una explotación a cambio de unos pagos, etcétera, etcétera. Estas relaciones de producción se mantienen así hasta la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia se carga de alguna manera el sistema. ¿Por qué? Porque hay un desbarajuste tal que ya ni los campesinos pagan a los señores y los señores acaban diciendo, bueno, de todo lo que teníamos vamos a salvar algo. ¿Qué salvamos? La propiedad nuestra. Y mientras tanto los campesinos empiezan a hacer y a presentar numerosos sumarios, numerosas demandas para convertirse y dejar de ser de alguna manera dependientes de los señores feudales. Y efectivamente todo esto es el tránsito. Bueno, todo esto cuesta una guerra. De la Guerra de la Independencia, nosotros, que no, obviamente no voy a explicar aquí, pero hay dos cosas que sí que me gustaría resaltar. Dos experiencias. Entendiendo también por experiencias que los pueblos, las sociedades incorporan sus experiencias personales a sus propios periodos y por lo tanto nosotros ahora no vivimos solo de lo que sabemos en el momento que estamos, vivimos de lo que sabemos en el momento que estamos y además de lo que esa ley, esa derogación nos quiere hacer es además quitarnos lo que dicen allí, dicen que la memoria es subjetiva y que yo me empeño en decir no, la memoria es colectiva y si la memoria no es colectiva no es nada. Subjetiva nos hace desprendernos del común y eso es lo que nos quieren, precisamente a donde nos quieren. Bueno, pues hay dos experiencias colectivas de la Guerra de la Independencia que conviene tener para el futuro, para entender lo que va a pasar en adelante. Una es las juntas, los movimientos junteros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un momento en el que no hay autoridad, porque como todos sabéis, el famoso 2 de mayo, se llevan a los reyes, aquí no hay... En España no queda nadie que represente a la Casa Real, porque Fernando VII está haciendo calceta en el palacio allí junto a Napoleón y diciéndole que qué bien, y felicitándolo por las victorias sobre sus propios súbditos, etc. Y aquí se han llevado a los últimos, el 2 de mayo y todo ese tinglado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un vacío de poder, ¿qué se organiza? Pues la experiencia y el análisis del personal es la formación de juntas, que no son representativas ni democráticas en el sentido que hoy entendemos, pero que tienden hacia una cierta representación de estamentos, que son las organizaciones sociales que pervivían, y que esos van a mantener la autoridad en ciudades, en pueblos, y encontramos multitud de juntas. Y esta experiencia juntera la vamos a encontrar justo hasta 1868. En la Gloriosa, como se ha dicho antes, lo primero que pasa es
ante una ausencia otra vez de poder, porque la reina ha desaparecido. Bueno, más que ha desaparecido, es que le han dicho, mira, maja, estaba tomando las aguas en Cestona, por ahí arriba, que es lo que le gustaba, le dice, mire, no se moleste en volver a Madrid, porque aquí la cosa ha cambiado. Y esto se lo dice una junta en la misma tradición que hemos visto durante el siglo. Otra experiencia interesante que quiero también resaltar, que sale de la guerra de independencia para el futuro, es la milicia. ¿Qué quiere decir la milicia? Bueno, en la guerra de independencia entró un ejército borbónico. Los mandos eran borbónicos, la organización era borbónica, y sale de la guerra de independencia un ejército totalmente distinto. No vamos a decir un ejército popular, pero vamos a decir que muchos de los mandos y muchos de los generales, como ya ha citado antes Miguel Ángel, Lacy y otros, ahora no recuerdo más nombres, pero y otros salen precisamente de la guerra, de su vida, saliendo a veces del estamento, no vamos a decir popular todos, algunos sí, y otros de otros estamentos intermedios, pero que cambian totalmente la faz del ejército. Pero entonces, lo que se aprueba durante la Guerra de Independencia es una cosa muy interesante, y es la noción del pueblo en armas, que es la milicia. Y esto va a ser interesante porque todos los momentos hasta llegar a 1868, durante los cuales se va a plantear un cierto enfrentamiento con la monarquía y con los estamentos que son tres o cuatro, precisamente va a aparecer esta institución, la Milicia Nacional, que aparece precisamente en 1868 también. En 1868 se van a llamar Voluntarios de la Libertad, y fijaos que en el 68 esta milicia popular iba con un uniforme que era una camisa roja. ¿Por qué? Porque Garibaldi estaba por ahí. Y los garibaldinos ya sabéis que llevan las camisas. Hay una cierta conexión también por Europa y demás. Estas dos nociones, pues, las juntas como organización popular a lo largo del siglo XIX y la Milicia Nacional como otra organización popular de resistencia, son dos cuestiones interesantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, me gustaría pasar en esto, porque claro, la historia es un lío de nombres. A mí no hay manera que se me queden los nombres. Pero algo hay que decir. Algo hay que decir porque los republicanos, ahora hablaré cuando aparecen más o menos, los republicanos no se conciben nunca sin apellido. O son federales, o son unitarios, o son cimbrios, o son benévolos, o son socialistas, siempre. El origen de los grupos políticos, muy sintéticamente, intento deciros para organizar un poco la cabeza a lo largo de lo que va a venir. El momento estelar de la historia contemporánea de España, en mi opinión, es la Constitución de 1812 y sobre todo las Cortes de Cádiz. ¿Por qué es estelar? Porque conseguimos pasar efectivamente ese tránsito del viejo al nuevo régimen. ¿Cómo? Pues de una manera casi imperceptible. Si las teorías que todos conocemos, y siempre repetimos, ¿no? La separación de poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder político, el poder judicial y tal, bueno, pues se van a producir durante la Guerra de Independencia. Primero, el poder legislativo, las Cortes de Cádiz. De una manera, y haciendo unas piruetas que ahora sería muy largo decir, de repente aparecen unas Cortes. Y aparecen unas Cortes que las fuerzas políticas y sociales del momento quieren llevar a las Cortes medievales. Recordad, alguna vez hemos estudiado que en la Edad Media aparecen, y aquí los epígonos de la gente más nacionalista, aragonesa o castellana, y dice, bueno, en el momento de Edad Media había las Cortes y la justicia, pretendiendo que eran instituciones más o menos democráticas, que no eran en absoluto. Pero recuerdan, bueno, pues hay algunos que quieren decir, en el momento de hacer unas Cortes en Cádiz, vamos a hacer unas Cortes medievales.
Y hay algún otro diputado, entre otros un turonense, que dice, no, vamos a hacer unas Cortes con las experiencias que ya empezaba a haber, la experiencia francesa y sobre todo la experiencia constitucional norteamericana. Y vamos a pasar a hacer unas Cortes que van a hacer una Constitución que, ojo, llevan una innovación fundamental, que es decir, el sufragio universal masculino. Que no se nos olvide, lo de masculino. ¿De acuerdo? Pero el sufragio universal, en contra de que a partir de 1812 toda la tradición, hasta la Segunda República y en algún intermedio de la Primera, el sufragio iba a ser censitario. ¿Qué significa? Que en 1812 podían votar unos 3 millones de españoles y en la Constitución, voy a poner de 1837, podían votar nada más y nada menos que 650.000. Eso significaba el voto censitario y tal. ¿Por qué? Porque el liberalismo ascendente, ese cambio, lo que quiere es hacer una España de propietarios frente a lo que pretenderán los republicanos, que es hacer una España de cívica, una España de ciudadanos. Bueno, las Cortes de Cádiz, pues el judicial, nombramiento de jueces, y la Junta Central fallera, la Junta Central en este caso representativa del poder político, los 3 poderes, ahí los tenemos. Por eso Fernando VII se los carga, entre otras muchas razones, por supuesto. Cuando vuelve de Francia, donde estaba haciendo calceta. Sí, hacía calceta, aunque no os lo creéis. Era una moda europea, no es porque tal. Era una moda que los reyes hacían calceta. No tenían nada que hacer, pues menos Fernando VII. Vuelve y lo primero que hace, ya sabéis, en 1814, animado por unos cuantos diputados de esas Cortes de Cádiz, por cierto, animado para que derogue la Constitución y cambio de pareja. Por eso hablamos siempre de que nuestra revolución burguesa, la revolución burguesa que sí se dio en España, pese a que hace 30 o 40 años, cuando yo estudiaba, el Partido Comunista, por ejemplo, decía que no había habido todavía revolución burguesa en España, ahora ya sí que la aceptan. Pero nuestra revolución burguesa se dio en 3 tiempos. Primer tiempo, 1808. Ahí construimos esos 3 poderes. Viene Fernando VII, abajo. Segundo tiempo, trienio constitucional. Volvemos otra vez. El Riego esperando en las playas. Ya sabéis que Riego, que era solo coronel en ese momento, estaba en las playas de Cabezas de San Juan con una tropa esperando para irse a América. ¿Por qué? Ostras, porque la Constitución de 1812 proclamaba, y es muy bonito proclamar españoles a todos aquellos habitantes de ambos hemisferios. Cuestión importantísima, de ambos hemisferios. Y aquellos españoles del otro hemisferio vienen aquí a la Guerra de la Independencia y luego dicen, oye, esto de la independencia es chulo, pues ahora nos vamos allá y vamos a hacer la independencia americana, que es cuando empieza todo el proceso americano. Bueno, pues claro, a Riego lo mandan a reprimir aquellos ejércitos que se están levantando. Y bueno, ahí está esperando el hombre en Cabezas de San Juan, a ver si le viene un ejército, porque claro, la experiencia desde 1814 al 20 de levantamientos y pronunciamientos habían sido que todos habían acabado en la horca malamente, malamente. Y pues dice, algo pasará aquí, y no pasa nada. Pasan los días, ahí no viene nadie, ni viene el ejército, y ¿yo qué hago? Pues darme una vuelta por Andalucía, cambiando alcaldes, concejales y tal, y haciendo tal, y al final las ciudades como Zaragoza, más constitucionalistas, Coruña, Barcelona, dicen, quietos. Y el 5 de marzo Fernando VII tiene que decir aquello. Ya sabéis, la historia está hecha de frases, que andemos y yo el primero, o caminemos y yo el primero por la senda constitucional. No lo dijo, pero lo hizo. Segundo tiempo, que también acaba malamente. 3 años después, ya sabéis, el Congreso de Viena, que había establecido
precisamente contra Napoleón. Fijaos, todas las potencias que derrotan a Napoleón y no está España en el Congreso de Viena. Pero este lloraba todas las noches, Fernando VII, pidiendo al Congreso, en este caso de Verona, se reunían en congresos, las fuerzas para evitar la revolución, que es digamos, el Congreso, era no volver otra vez a Napoleón ni a la revolución. Y Fernando VII llorando todas las noches, oye, que es que aquí me están armando un lío, venid, y al final venid, vinieron, que eran más de 100.000, eran más de 100.000. Se acaba, segundo tiempo, y a la tercera va la vencida. La tercera es la muerte de Fernando VII y la desaparición, de alguna manera, de las viejas fuerzas que se habían organizado en las Cortes de Cádiz. Políticamente, en Cádiz no hay partidos, no podemos hablar de partidos políticos, y menos en el sentido, en todo el 19 hasta finales no podemos hablar de partidos como los concebimos nosotros, que son partidos de masas. Los partidos del 19 van a ser partidos elitistas, se van a elegir en Madrid y allí se juega todo, pero poco más, hasta la llegada de la República, que hablaré después. Entonces, en las Cortes de Cádiz no hay más que opiniones. Digamos que allí, si podemos distinguir algo, son liberalismo, los primeros liberales, o los que llamaban serviles. Se llamaban serviles. No podemos, o tenemos que esperar hasta la muerte de Fernando VII, cuando aparezcan, claro, toda la purria vieja, efectivamente es el carlismo, lo que representa los viejos valores del antiguo régimen, y lo nuevo, lo que está entrando una vez más, es esos liberales, ese capitalismo inicial, y se forman unos partidos políticos pequeños, pero que son significativos, como son los moderados y los progresistas. Son progresistas, ahora no suena. Pues ya eran progresistas aquí. El mayor jefe de los progresistas entonces es don Baldomero, el espartero, ese que tiene el caballo en el espolón de Logroño, entre otros sitios. Bueno, pues don Baldomero llega a ser jefe del Partido Progresista. Bueno, esta gente sí querían traer el liberalismo, y precisamente, y aquí viene la aparición de los primeros republicanos, precisamente en 1837, con la constitución más liberal del momento, porque claro, a la altura del 37, cuando ya desapareció Fernando VII, si queremos hacer otra constitución, ya se nos ha quedado vieja. Aquellos de 1812, los viejos liberales, fijaos, que en 1834 el jefe del gobierno, que es Martínez de la Rosa, al que llamaban Rosita la pastelera, y no en vano, un excelente escritor de la época, por cierto, pero un mal político, desde luego. ¿Cómo sería la cosa? En 1834 el contexto es guerra carlista, doña María Cristina, joven viuda, la viuda de Fernando VII, tenía escasamente 18 o 19 años. En las cartas que escribe de Palafox a su hermano decía: uy, estoy tan contento con esta mujer, porque entra a los consejos de ministros. Uy, la Virgen. Entra a los consejos de ministros, me imagino que no para dar su opinión sobre el vestido que llevaba Fernando VII aquel día, sino que Palafox está muy contento con esta mujer. Era una mujer muy inteligente. Entonces, claro, cuando se muere su marido, Fernando VII, y desaparece, pues ahí se queda la cosa un poco, porque su cuñado, Carlos María Isidro, pretende, como sabéis, convertirse en el rey. ¿Qué apoyos tiene cada cual? Pues Carlos todos. Y María Cristina, casi ninguno. Desde luego, de los de su marido, poquitos, porque todos se han ido con Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Pues con los liberales estos que han sobrevivido a la Constitución de 1800 y a las Cortes, pues están todos como muy cercanos, y organizan de alguna manera
el bando, por decirlo así, que defenderá a Cristina. Por eso, algunos les llamarán cristinos, y a los otros se les llamará carlistas, en ese sentido. Bueno, la guerra es una reproducción de la guerra de la independencia. Terrible, terrible, en todas sus apariencias. ¿Por qué no ha pasado tanto? Entonces, ni las estrategias, ni las formas, ni nada, prácticamente. Lo único que cambia es las aspiraciones que cada uno de ellos tienen en la victoria. Al final, y después de muchas cosas, que sería muy largo explicar, al final, como se sabe, en 1839, en realidad en el 38, menos en Aragón. Es que en Aragón, es que somos... Claro, en Aragón el abrazo de Vergara no se lo creen. Vamos, no es que no se lo crean, que no lo aceptan. Y aquí este señor que reina ya por el maestrazgo decide que no acepta el abrazo hasta que no vienen las tropas, sitian Cantavieja y otras plazas fuertes, y dice: se acabó la película. Se acabó la película. Bueno, después de la guerra carlista, pues, va a empezar la construcción real de la España capitalista. Y es cuando empezamos a encontrar cosas. En medio de la guerra ya ha habido algún aviso. Precisamente en Valencia, en Zaragoza y en otros momentos ya ha habido rebeliones internas. En Zaragoza casi nadie sabe que en 1835 hay una rebelión en que se grita en la Plaza del Aseo: muera el obispo. El obispo de Zaragoza, arzobispo en este caso, era uno de los mayores rentistas y capitalistas que había en ese momento, porque fijaos hasta dónde llega, si habéis oído, al relate del arzobispo por Teruel, llegaba el arzobispado de aquí llegaba y las rentas eran enormes. Ahí es donde empieza a ver, y aquí en 1835 se revela la milicia urbana, y decide que rompen con Madrid. Y rompen con Madrid. Incluso se prepara un ejército para ir a conquistar el gobierno de Madrid, que en ese momento tenía el conde de Toreno. ¿Qué pasa? Pues que para salvar los trastos van a nombrar a Mendizábal primer ministro. Y Mendizábal era de los buenos, era de los progresistas y tal. Mendizábal, ya sabéis lo que hace. Hace una desamortización, se queda con las perras en la desamortización. Ya sabéis en qué consiste el tema. Consiste en pasar bienes privados, bienes detentados de la iglesia en este caso, sobre todo, y de conventos, pasarlos a lo que se llamaba los bienes nacionales. Y los bienes nacionales, como el Estado lo que necesitaba era cash. ¿Para qué quieres tus propiedades? ¿El Estado para qué quiere tierras y tal? Necesita dinero porque está en una guerra. Y entonces lo que hace son subastas de bienes. Con una vela encendida, encendían una vela, sacaban los bienes en el boletín, se publicaban qué bienes eran y cuál era la salida, y a ver hasta dónde llegábamos. Mientras duraba la vela, tú podías hacer ofertas y tal. Gracias a todo esto, hemos hecho algún cálculo. El señor Bruil se enriqueció y por eso llegó a ser. Bruil era un matado. Bruil en 1820, es curioso porque aquí en Zaragoza hay milicianos que mira, Aladrén, os suena, ¿verdad? Sí. Aladrén, que era joyero ya, pero un matado, era un botiguer. También Lac, y también Bruil. Y esta gente se enriquece, sobre todo, con la compra y venta de bienes nacionales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? La gente, estos sedicentes proto-republicanos, esperan que haya un reparto de la pasta. Ahora viene Mendizábal y ahora nos empuja aquí una pasta que nos mata. Pero claro, Mendizábal dice: uy, hay tantas cosas que pagar y tantas voluntades y tal, tiene que ganar la reina aquí. Así que vosotros, había 2 millones
de jornaleros sin tierras en 1836, en la desamortización, y 2 millones de jornaleros sin tierras en 1936. Para que os hagáis una idea de las cosas por donde van. ¿Veis cómo todavía no he hablado de la Primera República? Sí. Bueno, en 1837, la Constitución final, tercer tiempo, y ya estamos, los liberales ya se han hecho con el Estado. ¿De acuerdo? Y mírate por dónde hay un grupo de gente que decide que no acepta la Constitución del 37 porque dicen que es una traición a la Constitución del 12. Sobre todo porque la Constitución del 37, entre otras cosas, decidía que pasaban de un sufragio universal masculino a un sufragio censitario, entre otras cosas. También el bicameralismo de las Cortes de Cádiz pasaba a un bicameralismo, ya sabéis, 2 cámaras. Las 2 cámaras siempre en España han sido la cámara de tal, y para quedar bien con la alta sociedad, pues hacemos una segunda cámara, que es la cámara de los, en este caso era de los, les llamaban los importantes, no recuerdo el término exacto, pero ha venido siendo, y esto, y reconocer al rey, la Constitución del 37, por muy avanzada, pero reconoce al rey la potestad de disolver las cámaras y otras medidas destinadas a reforzar la corona. Así que nace un grupo que se van a llamar demócratas, y de estos demócratas son los que podemos llamar ya proto-zoos, no, proto-republicanos. Nada, sí, ya veo que me voy a alargar si no voy cortando. Una cosa, a mí siempre me ha seducido un poeta que ahora en este momento no, como me pasa siempre, que se me olvidan las cosas cuando las tengo que decir, pero hay el del capitán pirata. José de Espronceda era un republicano. Era un tipo que, aparte de morirse joven, como tenía que morirse, que para eso eran románticos, era un tipo que andaba por todas las barricadas de Madrid y aparece en todas las cosas que se organizan republicanas. Y ya sabéis que en Teruel se ha estudiado, algún amigo estudió también, aparece en torno al año 42 y 43, 1800, aparece un periódico republicano, y es un hombre que en Teruel durará mucho tiempo, tampoco recuerdo su nombre y no lo he apuntado. Pero que sepáis que van por ahí las cosas, empiezan a aparecer porque el republicanismo nunca fue una organización en el sentido orgánico de la palabra que entendemos, sino que hubo republicanos y, como he dicho antes, estaban tan separados unos de otros a veces que necesitaban los apellidos para distinguirse y para ver de qué iba cada cual. Por ir avanzando, hay 2 cosas que no pasaban los republicanos, además de esta Constitución del 37. 2 cosas que, sobre todo, entre otras muchas, pero pendían sobre los trabajadores, los campesinos y sobre todo las gentes de las ciudades, y eran las quintas y los consumos. Estas 2 cosas van a ser objeto de problemas hasta el siglo XX. Siempre, siempre, siempre. Lo de las quintas ya lo sabéis. Las quintas, hasta que no se forma un ejército más, las quintas son, oiga, yo voy al ejército, pero si usted me paga no voy, y va el otro. Y todo esto pesaba sobre la sociedad y sobre todo las clases más bajas. Y por tanto, una tercera cuestión que me gustaría apuntar es que la tradición, fijaos, desde la salida de la Segunda Guerra Carlista, desde 1839 hasta la Primera República, toda la gente que manda en España son militares, la tradición militar. Incluido, por supuesto, Prim, que de alguna manera es el jefe en ese momento, cuando muere, cuando se lo cepillan, es el jefe del Partido Progresista. Los progresistas siguen. Del progresismo que se iba derechizando, iban saliendo los otros,
rápidamente hacia el republicanismo, los demócratas, etc. Y entonces, por eso es muy difícil, a lo largo de todos estos años, tener una idea clara de por dónde van. Vemos aparecer republicanos continuamente, pero a veces no sabemos muy bien dónde socialmente se sitúan. Porque en los entornos, y llegando ya al sexenio, que no me voy a extender porque precisamente habló Miguel Ángel antes, llegando ya al sexenio hay una cuestión fundamental. La reina se va, pero a ver, seamos un poco serios. Yo ya sé que existen los Borbones en pelota y existe una tradición de la buena señora reina que tal, pero hay una cuestión. Hay una crisis económica entre 1866, un poco antes, y el 68, que es la que se lleva a la reina por delante, no lo otro. A ver, seamos serios. Es que la poca industria que se había establecido, el propio capitalismo en este siglo XIX en España, tiene dos polos fácilmente identificables. Uno, el norte, toda la cornisa cantábrica, la producción de hierro y carbón, suficiente para las ferrerías, y la textil de Cataluña. La textil de Cataluña que había dado un cambio fundamental. Se había cambiado la lana al algodón. ¿Pero qué pasa en 1860 al 64? Los productores de algodón fundamentales. La guerra... No, Norteamérica. La independencia de los americanos. Y se hunde todo el mercado del algodón y se hunde todo el mercado catalán y toda la economía y los bancos y la poca economía que se había organizado, y eso es lo que se lleva por delante realmente a la reina. Y luego todo lo otro también, ¿no? Eso está, es evidente. Pero, a ver, hay que buscar siempre un poco de interpretaciones que sean serias y sean un poco... efectivamente, todos se ponen en contra de la reina, al rebufo, unionistas, se unen los unionistas, era un grupo escindido de los moderados, y finalmente, pero realmente quienes hacen el pacto de Ostende, es decir, en Ostende se van fuera a organizar un pacto que significará, si queremos hacer algún paralelismo, lo que significó San Sebastián, el pacto de San Sebastián en el año 30, es decir, firmar entre los partidos, decidir que la monarquía se va a la mierda. Pues en Ostende eso es lo que se firma, todos. Nos vamos a cargar a la reina, vale, pero quien se la carga es Estados Unidos con el algodón. La reina no vuelve y entonces empieza una de las experiencias. Yo creo que el sexenio es bonito porque es una experiencia fundamental en la historia de España. De repente, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué es lo que pasa en el 68? Bueno, trompetas, trompetería, Cádiz, efectivamente topete, todos se juntan en Cádiz para organizar lo que va a ser tal. Pero también, al mismo tiempo, Prim no quiere perder efectivamente el control del gobierno y al mismo tiempo, en septiembre de 1868, la Junta Provincial de Gobierno de Madrid, otra vez la Junta, es decir, dos poderes, Prim pretendiendo y los populares por otro, dicen lo siguiente que merece la pena. Fijaos, madrileños. Bueno, la Junta, nada más y nada menos que está presidida, ahora no recuerdo, pero por uno de los patriotas y tal. Bueno, dice, madrileños, la dinastía de los Borbones ha concluido. Fama. El fanatismo y la licencia fueron el signo de su vida privada. La ingratitud y la crueldad han sido el premio otorgado a los que en 1808 defendieron la nación y el trono y a los que en 1833 salvaron a la hija de Fernando VII. Sufra la ley de expiación, y el pueblo, que tan generoso fue con el padre y con la hija, recobra hoy su soberanía, que no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, como proclamaron las inmortales Cortes de 1812. Tela, ¿eh? Qué chulo, ¿no? El ejército y la marina, con abnegación sublime, han pensado antes en la patria que en la familia. Desde Cádiz a Santoña ha resonado el grito de la libertad, y unas Cortes constituyentes elegidas por el sufragio universal decidirán sobre los destinos de la patria. Y acaba, viva la soberanía nacional, viva la marina, viva el ejército,
Vivan los generales que la han conducido a la victoria. Abajo los Borbones, viva el pueblo soberano. Toma ya. Bueno, esto era una declaración en toda regla de cómo estaban las cosas, de los dos poderes que estaban intentando tomar el control de la situación de un momento en el que hay un desconcierto porque la tradicional monarquía desaparece. Desaparece, no de hecho, no de hecho, porque la monarquía impregna, obviamente, lo que conocemos por el naciente Estado-Nación. El otro día, por cierto, con esto del Estado, oía una señora historiadora en la tele que en pleno siglo XVII hablaba del Estado. No existe. El Estado no existe más que se está formando ahora. Italia, Alemania están llegando a la conformación de los Estados. Bueno, sí. Vamos allá. Estos dos poderes obviamente tienen que disputarse qué va a pasar. Y lamentablemente perderán las juntas. Se llega a una especie de convenio, no tiene la fuerza suficiente, o Prim tiene mucha más fuerza y decide que se acabe. Y entonces, finalmente las juntas tal, pero en las elecciones que hay en 1869, donde todo el mundo va a jugar en contra de las juntas, los ya republicanos, podemos decir, sacan nada menos que 300 y pico diputados. En Aragón, todos los diputados que salen, Zaragoza, Huesca y Teruel, son republicanos. Han predicado la abstención hasta un nuevo protagonista que no hemos visto venir, pero que está por ahí. 1864, Albert Hall, Londres, Marx, Bakunin. Movimiento obrero. Está entrando el movimiento obrero desde 1869, empezamos a ver constitución de organizaciones obreras pequeñitas todavía, pero significativas aquí. Y el movimiento obrero, inicialmente, aunque parezca algo, es apolítico. Y el movimiento obrero va a estar, me falta mucho tiempo y perdón, voy a ir acabando, porque con su interrelación en todo lo que pasa en estos 6 años, en este sexenio, es importantísima, pero nos llevaría muy lejos. Y yo solo avanzo que si alguien tiene interés, por ahí hay cosas tremendas. Entre otras cosas, este movimiento obrero va a ser el causante de lo que se llama precisamente el ir más allá del federalismo hacia el montaje de los cantones, el cantonalismo que nos lleva por la España muy lejos. En definitiva, la experiencia de estos 6 años, que es lo que me quería acabar diciendo, la experiencia de estos 6 años es una España que pasa por todas las experiencias. Porque claro, se ha ido la reina, pero la Constitución del 69 va a ser una constitución monárquica. ¿Cómo puede ser una constitución monárquica sin rey? Pues hay que buscarlo. Y se organiza una cosa absolutamente, no sé cómo decir, buscando un rey. Es que buscan un rey y de repente van a Portugal. El heredero de Portugal le dice, oye, ¿tú querrías ser rey? Y dice, se acabó de dimitir porque me he vuelto republicano. Que se había vuelto republicano. ¿Y cómo va a ser? Y luego, efectivamente, como ha dicho Miguel Ángel, las tensiones que hay formándose en Europa, porque claro, esto se va a Europa a buscar un francés. Recordad que está Napoleón III por ahí, Eugenia de Montijo, pero claro, si es un francés, los alemanes dicen y si es un alemán, los franceses, que es que también apoyan a Espartero para que sea rey. Es uno de los primeros tal. Espartero rey. También Alfonsito, que será luego Alfonsito 10 palos o 10-12. Hay un auténtico desmadre. Al final llegan a la conclusión de que el monarca menos malo es el monarca nuevo, el que acaba de llegar. Han unificado Italia y por tanto los Aosta son tal. Pero ¿qué pasa? Que se traen este hombre aquí, primero no habla ni una palabra de castellano. Segundo, ostras, este es el tío que ha dejado al Papa sin estados. Esta monarquía, pues la Iglesia española amante lo va a tener claro. Tercero,
la aristocracia española, ¿cómo va a admitir este? Si tenemos a los carlistas ahí, que son legitimistas, pues si no está la Isabelita, estará Isabel y sobre todo su cuñado Montpensier. ¿Para qué os voy a decir? Las intrigas. Es decir, en los 2 años casi que estuvo este hombre aquí, bueno, se hacían parties en Madrid y no invitaban al rey. Joder. La industria, como quería proteccionismo, y este no era proteccionista. Es decir, hay una serie de desencuentros que acaban por decir, bueno, este dice, oye, ahí tenéis la corona y os marchéis. Al día siguiente, que se fue, un 11 de febrero de 1873, las Cortes españolas proclamaban la Primera República, hoy hace 151 años. Y ahí empezaba una experiencia que tampoco os voy a desanimar mucho. Duró lo que duró. El problema no es lo que duró, ni el problema, insisto, no son las cosas que podemos leer y que tenemos acceso a la información. Yo he intentado, no sé si lo he logrado, pero de verdad que he intentado, y voy a acabar aquí, intentar daros claves para pensar que las cosas hay que intentar saber por qué. Si tenemos alguna misión, los que nos dedicamos a la historia, aparte de no convertirnos en aburridos profesores académicos, es intentar dar a nuestros conciudadanos claves para decir, no desesperéis, la historia es nuestra, y si la historia es nuestra y sabemos utilizarla, nos servirá como arma de lucha para el futuro, y eso en definitiva es lo que pretendemos. Hoy nos estamos armando aquí, como en otros motivos, mañana, pasado al otro, con todo lo que Pilar nos ha expuesto, con todo lo que llevamos. Esto tiene que formar parte, no son cosas que pasan y dejamos aquí, sino que son cosas que incorporamos a nuestra propia experiencia de lucha como pueblo. Y en definitiva yo creo que la enseñanza de la Primera República, donde hubo gente muy brillante, los 4 presidentes, por cierto, rompieron la tradición militar, fueron 4 profesores, todos afiliados al Partido Progresista, aunque luego evolucionaron como Pi y Margall, que era un teórico de, por cierto, seguir la línea, hay que seguir la línea con Pi y Margall hacia el anarquismo, sobre todo, la federación, ojo, por ahí hay señales muy, muy intensas, aunque, o Salmerón, Salmerón, precisamente, que era un tipo que por no firmar penas de muerte dimite de presidente. Es decir, muy fuerte, y sabemos muy poco de ello. Es decir, había comportamientos éticos que no habíamos visto, porque si la revolución liberal ya se había conformado, lo que estaban haciendo era esa revolución cívica, que no tendrá fin hasta nosotros. La revolución liberal sigue, de alguna manera, ha llegado hasta nosotros con el neoliberalismo, con la reformulación, con el capitalismo salvaje, pero también ha llegado una concepción cívica, la concepción cívica del sufragio universal, como se ha dicho, a mí me parece fundamental, ahora el sufragio universal desde 1931 precisamente, y otras nociones como, efectivamente, podemos seguir poniendo unos apellidos feministas, verdes, tal. Yo siempre pienso decir que a mí me sirve simplemente las contradicciones de clase. Seguimos estando en un concepto de clases, aunque nos hayamos olvidado esta palabra que llenó nuestra juventud y nuestra infancia. La clase es lo fundamental y ser fieles a la clase es lo importante, y con eso seremos republicanos y sobre todo seremos buenas personas. Muchísimas gracias.